Mi exnovia me hizo brujería y me persigue desde el más allá. Hola Pepe, tiene un poco más de un año que sigo tu contenido y aunque me gusta mucho y me parece interesante, siempre creí que eran solo supersticiones. Hace 2 meses terminé una relación con una chica a quien le gustaba el tema de la magia, la demonología y todo lo relacionado con el esoterismo y las prácticas ocultas. Nunca le dije nada porque pensé que solo era entretenimiento, al igual que a mí me entretiene la música, las películas de comedia y terror. Vanessa era una mujer excepcional, la verdad no me puedo quejar. Éramos un equipo, hacíamos juntos todas las tareas de la casa. Yo cocinaba y ella limpiaba los platos. Nos apoyábamos mutuamente en nuestros proyectos. Era muy dulce y por si fuera poco era muy hermosa y siempre se preocupaba por arreglarse para mí. Sin embargo, tenía un grave problema. Era excesivamente celosa. Me celaba con mi familia y mis amistades, así que cuando los quería ver, lo hacía a escondidas. Con el tiempo me fui absorbiendo más y más, hasta el punto en que comencé a perder a todos a mi alrededor. Mi familia dejó de llamarme, de mi familia solo me escribía mi madre para saber cómo estaba, ya no nos invitaba los domingos a comer. Hablamos sobre eso y prometió que cambiaría, pero fue solo de mal en peor. Llegó el día en que ya no aguanté más y terminamos. Recogí mis cosas y me fui a casa de mis padres. Intentó detenerme, pero no lo permití. Primero intentó manipularme con el típico discurso de pareja arrepentida. Yo te amo, prometo cambiar, por favor no me dejes. Pero al no funcionar se volvió física. Me agarró con todas sus fuerzas para que no saliera de donde vivíamos, pero como pude me la quité de encima sin lastimarla. Después de eso comenzó el acoso. Iba a casa de mis padres, a las de mis amigos, e incluso se presentó en mi trabajo e hizo un escándalo que provocó que me despidieran. Desde entonces no me llamó ni me buscó más, pero no he podido dormir por las noches desde hace un mes. Sufro de pesadillas terribles, siento como si alguien se subiera a mi cama. En una ocasión me jalaron de los pies y en otra sentí como me acariciaban la cabeza. A veces escucho una voz aguda debajo de mi cama, lo suficiente baja para creer que es solo producto de mi imaginación, y en otras ocasiones siento que mueven la cama como si hubiera un terremoto. Por esta razón duermo de día y no consigo trabajo. También me he vuelto descuidado con la limpieza de mi habitación, sin ánimos y sin energía. La semana pasada mi madre se molestó por el estado en que se encontraba mi cuarto y me ayudó a limpiarlo. Debajo de mi cama encontramos un muñeco bastante grotesco atado con un hilo rojo y con alfileres clavado por todas partes. Mi madre insistió en llamar a un sacerdote para bendecir la casa y quemar el muñeco, además de llamar a Vanessa para reclamarle y amenazarla con una denuncia. Sin embargo, no quise que lo hiciera. Le pedí que no lo hiciera, ya que Vanessa no me había molestado en mucho tiempo y prefería evitar conflictos. Respecto al muñeco, le dije que lo quemara, pero sobre el sacerdote le pedí que no lo hiciera, ya que solo eran supersticiones. Anoche ocurrió algo que me mantuvo despierto toda la noche, tanto que acabé yéndome al cuarto de mis padres y acurrucándome en una colcha como si fuera un niño pequeño. Mi habitación está en el segundo piso. Estaba tranquilo jugando con mi consola de videojuegos que había dejado ahí desde que me mudé con Vanessa. De repente sentí un escalofrío y una espantosa sensación de ser observado. Ignoré las sensaciones y fui a la cocina a buscar algo de comer. Eran las 2:27 de la madrugada. Cuando regresé, vi lo que había estado sintiendo. Mientras jugaba, tenía la espalda hacia la ventana. Al entrar de nuevo a la habitación, la ventana estaba frente a mí y pude ver a Vanessa asomada por ella, pero boca abajo, como si estuviera suspendida de los pies, con una mueca burlona y los ojos completamente blancos. Al notar mi reacción nerviosa, empezó a reír y se dejó caer al patio, donde vi un gran pájaro negro elevándose y desapareciendo en la noche. Pasé toda la noche sin dormir y a las 7 de la mañana salí de la casa para confrontar a Vanessa. Fue entonces cuando descubrí la impactante verdad. Después de terminar con ella, la bloqueé en redes sociales junto a su familia, evitando cualquier tipo de contacto. Me enteré de que Vanessa se había suicidado hacía un mes, lo que explicaba mi falta de noticias suyas. Según la dueña del apartamento donde vivíamos, se había cortado las venas y había dibujado símbolos con su sangre en el suelo y las paredes, muriendo desangrada. Su cuerpo sin vida provocó un hedor que alertó a los vecinos del edificio. Eso me impactó como no tienes idea. En este momento, tras más de 24 horas sin dormir desde ayer a las 3 de la tarde, y al no haber pegado el ojo en todo el día, sé que no podré conciliar el sueño esta noche. Lo sé porque me he acostado al revés en mi cama, mirando hacia la ventana,
y ahí está ella, colgada de los pies, riéndose de mí. La bruja que fue descubierta en Zacatecas. Hace más de 50 años, en un pequeño pueblo de Zacatecas llamado El Chino, vivía una comunidad de alrededor de 2000 habitantes. En aquel entonces las casas eran de adobe y la gente se dedicaba principalmente a la siembra y cría de ganado como borregos y chivas. Los hombres adultos que no estaban involucrados en estos labores en su mayoría emigraban a Estados Unidos en busca del sueño americano y enviaban dinero a sus familiares. Cuando estos hombres regresaban al pueblo, lo hacían en mayo durante la feria local. Durante estas visitas era común que algunas mujeres quedaran embarazadas, lo que resultaba en varios nacimientos con diferencias de días. En aquellos tiempos, cuando varios bebés nacían en diferentes hogares, comenzaban a circular rumores. Se decía que los hijos de María y Juana habían amanecido muertos y secos, como si les hubieran chupado la sangre. Con el paso de los días, más casos de niños fallecidos salían a la luz. Algunos pensaban que era una enfermedad o un virus, pero la gente del pueblo atribuía estos sucesos a las brujas, sospechando especialmente de Agapita. A sus 80 años, Agapita caminaba erguida y lucía rejuvenecida, lo que alimentaba las creencias de que realizaba prácticas para no envejecer. Agapita vivía con su sobrina Eustolia, quien también había sido visitada por su esposo y tenía una niña de 2 meses. A pesar de los rumores que rodeaban a su tía, Eustolia no creía en ellos. Le aconsejaban que cuidara a su hija de la bruja Agapita, pero Eustolia no les daba crédito. Curiosamente, desde el nacimiento de la hija de Eustolia, Agapita mostraba desinterés por la niña, llegando incluso a mostrar repulsión en su presencia. Sin embargo, una noche, Eustolia vio pasar una sombra frente a su puerta. A la mañana siguiente, otro bebé fue encontrado desvivido. Este suceso preocupó a Eustolia, quien, a pesar de sospechar de Agapita y temer por la seguridad de su propia hija, dedujo que si Agapita había mostrado interés reciente en su bebé, quizá fuera la próxima víctima. Desde entonces, Eustolia vigilaba a su hija durante las noches, temerosa de que sufriera el mismo destino que los otros bebés del pueblo. Estas dudas se intensificaron cuando Agapita comenzó a mostrar interés repentino en la pequeña, aproximándose a jugar con ella. Además, se notaba que Agapita lucía más envejecida de lo habitual, lo que alertó a Eustolia sobre posibles peligros que acechaban a su pequeña. El miedo y las sospechas crearon mucha desconfianza en Eustolia. Tanto fue así que casi no dormía. Incluso de día estaba al pendiente de su hija y no permitía que Agapita se acercara a su bebé. Una noche, aprovechando la luz de la luna llena, Eustolia se puso a coser una ropita para su bebé, más que nada para mantenerse entretenida y despierta. Mientras tanto, Agapita dormía en la habitación contigua, separada solo por una pared. El cansancio era tanto ese día que Eustolia, sin darse cuenta, se quedó dormida. Fue despertada por el llanto de su hija, a quien arrulló, dio el pecho y volvió a dormir. A pesar de notarla inquieta, con el pasar del tiempo ambas se durmieron de nuevo. En medio de la madrugada, Eustolia se despertó entre sueños al escuchar a su bebé sollozar. Entreabrió los ojos y vio un hilo que se deslizaba por la ventana. Se dio cuenta de que se había quedado dormida mientras cosía. Tomó las tijeras y cortó el hilo. Una parte cayó afuera de la ventana y el resto desapareció. Al día siguiente, al despertar para cambiar el pañal de su bebé, Eustolia saludó a su tía Agapita sin obtener respuesta. Sin embargo, notó un olor desagradable y la presencia de muchas moscas alrededor de la habitación de Agapita. Al ir a investigar, descubrió unos pies ensangrentados y huesudos en la ventana. Tras el descubrimiento, se dio cuenta de que Agapita estaba muriendo en su propia habitación, llena de sangre. Resultó que aquellos pies pertenecían a Agapita, quien intentaba acercarse al bebé de Eustolia para robarle su juventud. La historia se difundió por el pueblo, confirmando la existencia de brujas y marcando el trágico destino de Agapita, quien fue desvivida por la gente del pueblo. Desde entonces, los bebés dejaron de morir. Según la tradición de la bisabuela, las brujas podían transformarse en cosas pequeñas como un hilo, por lo que siempre es recomendable tener unas tijeras cerca para cortar cualquier hilo misterioso que se mueva solo, ya que podría tratarse de una bruja.